Hola, ¿cómo andás, Marce? ¿Cómo estás? Hola María Marta, muy bien, ¿cómo has estado tú? Bien, bien, por suerte, esperando esta linda charla interesante, como nos gusta a nosotras, tal Muy cual. bien, entonces, ¿con qué continuamos hoy, María Marta? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de un caso práctico, un caso de la vida real de la temporada de Sagitario. ¿Por qué va a ser un caso real? Porque me toca a mí, en mi carta, para hablar un poquito de cómo vendría a ser estas temporadas de Sagitario. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la temporada de Sagitario, nosotros sabemos que el regente de Sagitario es Júpiter, ¿sí? Es un planeta social, es un planeta súper extrovertido, es optimista, se basa en las creencias, que es muy interesante reconocer, ¿sí? Que son creencias que se traen a través de, pueden ser de dogmas, ¿sí? Creencias que uno le puede interesar, sobre todo a través de los viajes también, que es mucho el gusto de los viajes, pero conocer creencias diferentes de otros lugares. Desde el punto de vista personal, ¿sí? Quiero recalcar que en mi carta natal existe un nodo sur en Sagitario. ¿Qué es lo que significa esto para mí? Después de tiempo y estudio y análisis de mi propia carta, pude descubrir que ese nodo sur está muy relacionado con las creencias y los dogmas establecidos en mis ancestros, ¿sí? ¿Cómo lo pude ir resolviendo esto? Bueno, a través de terapias alternativas, ¿sí? Ahí, con las terapias alternativas, en específico las constelaciones familiares, pude ver que yo sentía que tenía obstáculos, eh, eh, siento todavía hasta el día de hoy, pero cada vez más flexibilizado, ciertas, vamos a decir, imposibilidades de avanzar en el sector de mi casa 6, que es el sector del trabajo y de la salud. Entonces, investigando ahí y hablando contigo, en especial también, que hicimos un estudio, ¿sí? Podemos observar que mi nodo sur, que está en Sagitario, ¿sí? Está relacionado con el regente Júpiter y vamos a ver un poquito a través de esta carta cómo su influencia en mi parte de salud y de trabajo. Muy bien, María Marta. Claro, entonces vamos a entender un poco más desde la astrología médica, porque Ah, hay una historia que nos vas a contar ahora, entonces quiero poner la carta tuya y que ya podamos mirar dentro ya de tu mapa individual. Bien, entonces acá voy a presentar y vamos a mirar. La idea es que podamos ver también con aspectos como la proluna, de aspectos y eclípticos también, los aspectos de la misma carta, y podamos entender cómo es que se ha presentado la historia particularmente en María Marta. Muy bien, entonces, inicialmente, como muy bien tú lo decías, nosotros desde esta temporada Sagitario nos encontramos en tu carta natal con un nodo sur que es muy importante para María Marta en Sagitario. Recordemos lo siguiente, y es que Sagitario es un signo de fuego, es un signo de optimismo y expansión, como lo habíamos visto, también su regente pues es Júpiter, pero también significa el movimiento. ¿Y eso por qué es? Porque filogenéticamente se ha relacionado con el caballo. Un caballo que sale, que busca su pradera, pero que también necesita su espacio como para poder estar en tranquilidad y que tiene básicamente un movimiento, por eso también se representa anatómicamente desde las caderas. Es así como en astrología médica, parte de lo que nos muestra Sagitario no solamente son las caderas a través del movimiento, que es lo que nos impulsa, sino que también en su regente nos puede mostrar el hígado. Ahora, específicamente con María Marta, digamos que hemos tenido y tenemos una historia que ya nos va a contar acerca de sus procesos particulares en cadera, pero recuerden otra cosa, y es que en astrología médica es muy importante centrarnos en casa 1, casa 6 o casa 12 para mirar las influencias en salud.
Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito acerca de la historia en relación con lo siguiente, con este nodo, que vamos a ver la importancia tan particular que tiene María Marta, digamos que aquí específicamente en dos momentos de su vida en donde hemos visto y podemos ya configurar de manera mucho más clara en sus momentos y en su carta natal. Cuéntanos un poco, María Marta, de la experiencia tuya con relación a Sagitario Bueno, particularmente. te cuento, yo nací en abril de 1965 y nací con una displasia de cadera, o sea que algo congénito, ya venía de algo anterior. ¿Cómo se detectó? Se detectó en la medida que empecé a caminar, como cuando yo empecé a dar mis primeros pasos, cojeaba. Entonces, al tener esa inquietud, bueno, papá es médico, fue médico, perdón, porque fallecido, y muy cerca de la medicina empecé a observarlo y al año y medio tuve una operación que no es una prótesis, porque al ser tan chiquita, con un año y medio, fueron determinados retoques que se sabía que hoy o mañana iba a tener una prótesis de cadera que ya la tengo. Pero vamos a ver, como vos decías, al año y medio cómo estaba mi carta en ese momento que se detectó la parte de la operación, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a mirar para poder comprender también esto un poco más claro, lo que los aspectos que tenemos para que nosotros podamos entender qué es lo que se configura en ese instante y ya vamos a mirar también proluna y tránsitos para poder mirar el momento exacto donde sucede tu cirugía. Bueno, miren cómo es de importante en la carta de María Marta este nodo sur en Sagitario. Y es que configura varios aspectos que son súper interesantes. Uno es que vemos cómo está moviendo y tocando casi, digamos que todas las casas de su carta natal. Tenemos aquí que vemos dos cuadraturas que van hacia Plutón y hacia Urano y miren cómo se configuran también estas cuadraturas que tenemos hacia la casa 6. Esta con Saturno y con Quirón. Y si nosotros podemos mirar un poco más aquí, miren lo que se empieza a configurar de una manera que genera más tensión y también la oportunidad de aprendizaje, y es que el nodo sur acá, pues el nodo norte, están configurando junto con Plutón, Urano, con Saturno y con Quirón, un gran cuadrado, ¿no es cierto? Y esto sabemos que todas estas energías necesitan de alguna manera, un poco lo que tú estabas contando, como en ese bloqueo de ese movimiento, para que yo pueda empezar a entender y la oportunidad de empezar a liberar un poco estas grandes tensiones. Pero aquí, por supuesto, también se configuran estas dos cuadraturas en T. O sea que vos te das cuenta que sí, será importante la astrología, ¿no? O sea, uno nace con determinadas situaciones que vos a lo largo de tu vida sí o sí tenés que trabajar para poder desbloquearlos, ¿no? De Entonces, acuerdo. sector 2, dinero, sector de las transformaciones en la casa 11, ¿sí? Sector de casa, trabajo y salud, y el sector de del nodo norte. Entonces, Ajá. Que sin son duda, las transformaciones y también el dinero de otros, ¿no? Que y pueden el ser. dinero de otros. O sea que son tres aspectos súper pesados a lo largo de mi vida que en realidad, después de que por suerte, ¿no? O sea, que me puse a estudiar astrología, charlando, aprendiendo y todo lo demás, y he hecho mucha terapia alternativa. Entonces eso me ha ido ayudando para que yo pueda ir aflojando esas tensiones, porque no es que se rompan del todo, pero quiero decir que las vas ablandando poco a poco, ¿no? Muy bien. Entonces, ya entendiendo esto, vemos cómo justo en el momento en que María Marta está muy pequeñita y empieza a moverse, a movilizarse, aparece ese primer instante en donde se hace el diagnóstico de displasia de cadera y en donde podemos entender que el problema que aparece aquí es que en
digamos que a pesar de que esto viene desde un momento de antes del nacimiento, que es congénito, y estamos hablando aquí también del nodo sur, que viene de otras vidas pasadas, de ¿qué es un lo que sucede antepasado con los mío, ¿no? chicos? Se empieza a presentar en esos primeros instantes, en esos primeros meses o en esos primeros años. Por eso sabemos que viene de algo de atrás y por eso tenemos aquí una displasia de cadera congénita. Entonces, bueno, el primer momento, vamos a mirar que nosotros podemos ver hacia más o menos los 15 meses que tú tenías. Esto es como julio, aquí. Ok. Pongámoslo acá, hacia mitad de julio más o menos, De de 1966. 1966. Aquí vamos a mirar. En Montevideo podemos mirar inicialmente, vámonos a la proluna, que nos tiene que mostrar alguna de estas conexiones. Y miren ustedes cómo aquí, en esta conexión de esta proluna, hay algo que pasa cuando estamos grabando que no nos puede mostrar muy bien, pero en este momento tenemos una proluna que, si ustedes se dan cuenta, está pasando por la casa número 1, indudablemente por el nacimiento, y vamos aquí a los 15 meses de María Marta. Y justo en ese instante, la activación que está haciendo está a Quirón. Aquí. Tenemos aquí una activación a Quirón en esos primeros meses. Y tenemos en ese proceso de liberar un poco de cuando ya tú empiezas a caminar. Así de Miren, entrada. así de entrada. Y además no solamente es Quirón, sino que también está apareciendo esta activación típica que estamos haciendo aquí. Si nosotros pudiéramos contar a 16 grados, que está haciendo el nodo norte, el nodo sur y Quirón. Y miren cómo tenemos claro que esta activación en Quirón nos está mostrando lo importante de esta cuadratura de Quirón con el nodo sur, que ya sabemos que nos está hablando de dificultades en el movimiento, pero que está emplazado aquí justo en la casa 6. Ese es un primer instante. Cuéntanos qué pasa, qué es lo que se hace en ese instante para ti. Bueno, en ese instante para mí se hizo una operación, lo cual me llevó a un cierto reposo durante un tiempo. Usé félula, tuve todo mi desarrollo y bueno, gracias a Dios y al progreso pude entrar en preescolares sin ningún inconveniente y bueno, hice todo mi proceso, posteriormente después tuve a mi hija sin mayores inconvenientes porque Sí, podría haber afectado un embarazo por las caderas, pero no tuve problema y luego sí se fueron presentando diferentes situaciones a lo largo de la vida que generaron situaciones de tensión y me empezaron a afectar la cadera hasta que en un momento determinado, a los 45 años, me tuvieron que hacer una prótesis de cadera. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que algo podía pasar, ¿verdad? muy Bueno, bien. ¿Tú recuerdas para el momento de ese primer añito, cuando estás caminando, qué está pasando en tu casa? ¿Hay algo en tu papá o en tu mamá o en circunstancias alrededor de tu casa que de pronto podrían mostrarse como bloqueos de movimiento, de necesidades de cambio? o sea, lo sentí en mí, no sé si alrededor mío, porque yo siento, y lo que puedo recordar, que fui bien cuidada. ¿Por qué? Porque estaba inmovilizada con una félula, o sea, no podía tener movimiento, ¿verdad? Entonces, Sí, ok. obviamente, a nivel inconsciente, al ser tan chiquita, emocionalmente me debe haber afectado, ¿no? Porque a nivel inconsciente, ¿no? O sea, no consciente, pero a nivel inconsciente tiene que haber alguna afectación emocional ahí. Bueno, la proluna estaba en agua en ese momento, ¿no, Marce? Tal cual. Sí, está Y pasando por Escorpio. estaba pasando por Escorpio.
Y bueno, y tuve ese tratamiento, pero reconozco, o sea, que fui bien atendida y bien cuidada por mi familia, ¿no? O sea, Muy bien. Ahora, digamos que a nivel inconsciente, de mm, pronto estando tan pequeñita, eso ya empieza a marcar algo de limitación, como vemos que también el nodo sur está en cuadratura con Saturno y está en cuadratura con Quirón. Empieza a cierto, marcar como una limitación en tu movimiento y que viene de la casa 2, que son los valores, el adquirir el dinero. Y es como, te tienes que quedar quieta sí o sí, no hay posibilidades porque no había posibilidades, sin lugar a duda. Si yo no estaba con esa félula, que en ese momento, o sea, hoy hay muchísimos avances, pero era un aparatito que tenía, o sea, entre mis dos piernas y con un movimiento hacia afuera, pero prácticamente en reposo, ¿no? Y después tuve que hacer bastante fisioterapia para, para poder generar movilidad, ¿no? bien, tú nos has hablado un poco de esa limitación o dificultad o bloqueo que has vivido un poco con el tema del dinero y del Sí, trabajo. sí, porque yo lo que he sentido, o sea, en el tema de dinero y trabajo sentí, ahora no lo siento tanto, ¿no? Porque lo he venido trabajando y sobre todo estos últimos años más, pero como hay algo como que tuviese un paredón, ¿viste? Que me impedía avanzar, ¿sí? Eso es lo que yo sentía, ¿no? O sea, como que ahí quiero y no puedo, quiero y no puedo, ¿viste? O sea, es algo típico que sí, que lo he sentido. Y bueno, y a partir de eso empecé a ver, digo, bueno, en algo debe estar, o sea, no es que sea algo externo. Yo soy de las que opinan de que cuando uno tiene inconvenientes, no es que sea tu culpa o culpa de los otros, ¿no? Sino que empezás a observarte, ¿sí? Y qué cosas son las que vos podés ver que puedas resolver. Bueno, y ahí es como te digo, seguí trabajando con eh, para mí o sea, empecé a hacer Reiki, registros akáshicos, un montón de terapias alternativas y especialmente constelaciones familiares y me fueron ayudando a ver estas situaciones. Una de las últimas, por ejemplo, que me pareció súper útil, fue una constelación que hice con mi abuelo materno. Yo sentía en mis meditaciones que la conexión era él, y cuando fui a hacer esta constelación fue tan directo, ¿sí? Que el representante me pedía disculpas y él se sentía tan responsable de esa situación que no me permitía liberarme a mí. Entonces eso está muy relacionado con mi nodo sur, por esas creencias, por ese dogma relacionado con el dinero y con esas creencias fuertes, ¿verdad? Que se repiten. Perfecto. Y entonces vamos a mirar una cosa también súper bonita, y es que si nosotros vemos los tránsitos que están en ese instante sucediendo para ti, miren cómo de pronto tenemos aquí justo un Júpiter que está aquí en Cáncer, pero que está transitando y que está haciendo aspecto con sus nodos. Ahora, también está haciendo aquí aspecto, aquí de 45 grados con el Júpiter. O sea, es un instante que marca como un momento que empieza para ti que debería ser, claro, de poder entender, estás muy pequeñita, pero que se muestra aquí en esta limitación al movimiento que traes de manera más kármica o ancestral. Y vemos cómo tanto la proluna como los aspectos está directamente mostrándonos un momento de la vida energético que era importante para poder empezar a trabajarlo, aunque estabas muy pequeñita, pero claro, por supuesto trayendo toda esta información que ahora ya conoces. Y una Y pregunta, entonces, Marce, sí, cuando está transitando por esas situaciones, activa determinadas partes de mi carta natal. exactamente, Y ahora, mirá lo que me vino a la mente, ¿no? Que sí, este año que viene Júpiter va a transitar cáncer. sí, sí, ¿No? sí, sí.
iba a decir una mala palabra, pero no digo nada. Pero te juro que me vino a la mente. ¿Vos también pensaste lo mismo? No, solo que de todas maneras Júpiter sí va a pasar muy rápido, por eso pienso que puede ser una cosa que no sea tan, especialmente porque tú la has venido trabajando. Cuando estabas pequeñita, pues era lo que tenía en ese momento que se veía a través de su cadera, de la cadera. Sin embargo, fíjate que eso que estás preguntando tú, de todas maneras Júpiter siempre va a estar en algún momento a 0 grados, ¿no es cierto? Activando aquí, o va a estar acá a 16 grados, activando aquí los Todos, nodos. todos los años pasa por el mismo, vamos a decir. Entonces, exacto, pero por supuesto cuando estamos con los nodos, que ya vamos a ver en la siguiente circunstancia de María Marta cómo es que los nodos están activos y Júpiter también, y dependiendo de la configuración puede darse, por ejemplo, una cirugía o algo más que tú trabajes internamente. Pero entonces por eso me parece tan interesante que podamos mirar el momento ya de la cirugía cuando tú tienes 44, casi 45 años. Y vamos a ver en la configuración cómo se muestra esto. Entonces, vámonos aquí a 2010, Sí. que es el momento antes de tu cirugía. Pero qué es el gracioso. momento de tu cirugía antes de tu cumpleaños. ¿Sí? En el anterior, te juro, vi la foto como de lo que iba a pasar. Ahí vos también. Puede ser porque es que, como sabemos que las prótesis de todas maneras tienen un tiempo que deben ser reemplazadas, podría pasar. Sí, sí, podría pasar. Pero qué gracioso, lo vi, te juro que fue una foto en realidad. Bueno, vamos para. Bien, bien, bien. Entonces, miren, aquí que es el momento de la cirugía ya para María Marta, miren lo interesante que está sucediendo. Uno, que tenemos unos nodos a 17 grados, indudablemente aquí activando los nodos de María Marta, que ya vimos lo importante que han sido para este proceso en su cadera. Y miren cómo aquí Júpiter, que está a 16 grados, también activando claramente los nodos, está entrando justo a la casa 6 de María Marta. Entonces uno dice aquí hay una activación muy importante para ti en tu casa de la salud. Y justo también pues están en medio de estos dos que son Quirón y Saturno, que son tan importantes en cuadratura con tu nodo sur. Entonces acá vemos un instante también en el tiempo, como sucede siempre en lo bello que es la astrología que nos está mostrando, sí. Definitivamente aquí había otra cosa que reevaluar. Ahora, fíjense que, como lo ha dicho María Marta, esto no solamente tiene que ver con su cadera, tiene que ver con el tema de su trabajo, que sabemos que casa 6 es ocupación, y tiene que ver con el tema de su dinero. Y aquí nuevamente tienes un instante muy importante en el que se presenta para ti una necesidad de hacer una prótesis, un cambio, miren, y tenemos a Saturno, que justo nos está hablando también de la prótesis, ¿no? Entonces es un instante también muy bonito y tú lo preguntabas, pues ¿cuándo se da? Pues cuando justo tenemos unos nodos que están activando, por ejemplo, los nodos, o tenemos también un Júpiter que está activándose aquí en casa 6. Entonces no es una configuración única. Como solo estamos mirando aquí el nodo sur en Sagitario, Esos momentos, ¿no? hay momentos muy específicos, claro. Entonces ahí aparece otro instante muy bonito, está transitando en ese instante, mira, que si nosotros vamos a la proluna, está transitando aquí por la casa 7. ¿Tiene esto alguna conexión? Digamos que cuando estábamos en casa 1, pues veíamos de pronto el cuidado, la necesidad que tienes ahí con tus padres, pero aquí, ¿crees que tiene alguna conexión con tu casa 7? ¿Ese momento de la cirugía? Que son ya las parejas formales y eso. ¿Hay algo ahí? No, porque yo ya ¿No? estaba divorciada en ese momento. ¿Estabas No, divorciada? Ok. no siento que me dé cuenta o que recuerde, ¿no? O sea, específicamente que sienta algo que ya puede ser una relación de trabajo también, porque también podría ser de socio, pero yo trabajaba en forma dependiente en ese momento, ¿no? O sea, Muy bien.
Y miren ustedes cómo la proluna, si nosotros vamos contando aquí 5, 10, está más o menos a 15 grados, está aquí sobre 15 grados de Tauro, activando a Júpiter y también activando a los nodos. Entonces, Es que ese Júpiter también es importante para claro, mí, que claro, está en 0 grado y activa mucho, más sí, de lo que yo creo. claro, sobre la casa 8, claro que sí. Entonces es muy importante. Y hay otra cosa A ver, que cuando están los nodos, que es importantísimo que tengamos en cuenta porque finalmente el nodo sur nos está hablando de eso pasado, de eso que ya tenemos que liberar, o sea, digámoslo, en esta vida poder liberar, poder entrar en movimiento, poder expandirte en relación a tu dinero, a tus creencias, a tu filosofía de vida, a través de qué. Esto es como el puente, cuando nosotros pasamos acá, ujú. que nos vamos hacia el nodo sur, hacia el nodo norte. Y el nodo norte en Géminis, entonces, ¿de qué nos está hablando? Del trabajo de enseñar, de la comunicación, de la docencia, que es increíble que me he volcado a eso, ¿no? O Muy sea, bien. cómo, o sea, es como que es todo muy especial, yo digo, ¿no? Porque si bien la enseñanza, y es muy difícil para los que tengan un nodo sur tan fuerte como mi caso en realidad, trabajar con el tema de las creencias es lo más difícil de trabajar porque es a nivel inconsciente, es algo que uno no lo ve, Ujú. ¿sí? Pero es algo que está contigo. Entonces, cuando vos, como mi caso, viste, que lo hablábamos, sentís bloqueos, hay que pararse y tratar de observarse qué es lo que tenemos que trabajar ahí, porque o sea, todos, creo que no nos salvamos nadie, ¿no? Pero en este caso, cuando vos tenés tanto la parte de valores, valores y creencias y dinero, está todo mezclado ahí adentro. Tuve que venir a trabajar acá, ¿entendés? ¿Para qué? Para poder, eso ya viene conmigo, viene incorporado y está en mi ADN, ¿entendés? Ujú. Entonces, está adherido y uno no se da ni cuenta. Cuando vos empezás a ser consciente de tus propias dificultades, eso es lo más interesante que hay, empezar a trabajar esa parte. Cuando vos haces frente a esas rayitas rojas que nosotras vemos en nuestra carta, es en la medida que podemos evolucionar. Obviamente que nunca terminamos, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que en la medida que nosotros no le tengamos miedo a esas rayitas rojas, es lo que nos hace madurar y evolucionar. Entonces, trabajarlas, ¿viste? Para que cada vez la hagamos un poquitito más suave, ¿no? O sea, Claro, y la misma carta entonces nos muestra las salidas, como por ejemplo, si están implicados los nodos, entonces vamos del nodo sur hacia el nodo norte y entendemos la energía geminiana, que es la que has venido tú profundizando, entendiendo y liberando eso que pudo haber sido un poco el estancamiento en el movimiento, en la expansión, en tu relación con el dinero, en las creencias con el dinero, en qué es lo que se ha dicho en mi familia con respecto al dinero para poder ir a trabajar ya un nodo norte que está en Géminis, que te permite a ti comunicarte, enseñar qué es lo que vienes haciendo, ser versátil, ser mucho más abierta en el múltiple y pensamiento, abierta, ¿sí? porque aparte también, o sea, hubo otros tránsitos que estos últimos años me han hecho evolucionar bastante, como ser Urano en mi signo de Tauro, ¿no? Sí. Entonces, claro, es que no hay nada que sea casualidad, Marce, es todo, es como que lo que vas pasando es que te va dando como un pasito más, ¿verdad? Es como hoy día, viste que todos hablamos, viene el 2025 y todos están asustados porque se habla tanto del 2025, no sé qué es lo que va a pasar, que todo el mundo está asustado. No, vienen nuevas energías, entonces, en la medida que resistas, no funciona. Entonces, poco a poco ir incorporando esos cambios y bueno, y es lo que tenemos, ¿no? O sea, y yo creo que como siempre, y me ayuda montones, igual a pesar esa parte de Sagitario, porque me ayuda a ver el vaso
medio lleno y no medio vacío. Sí, claro, claro. Que eso también es la otra parte que sabemos que viene, que ya conocemos, que ya entendemos, que la podemos incorporar, pero que también sabemos que necesitamos hacer otro trabajo de liberación, que no necesariamente sea esa parte más dura o más difícil, o podríamos decir con más en la sombra. Por eso es que tú lo decías, es más complejo, que está más en la sombra, pero que necesitamos que ya sabemos que necesitamos liberar. Hay que liberarlo, sí. Muy bien. Faltará todavía, pero lo estoy trabajando. Claro, claro. Muy bien. Con optimismo, aceptando lo que te toca, porque si no, o integrando, no sé si es que aceptar totalmente, sino que ir integrando toda esa parte, ¿verdad, Marcia? Claro, y con un Géminis que te está mostrando la salida a través de tu Júpiter, sí. que es cadera también, y a través del nodo norte. Entonces es conocemos, entendemos, pero vemos las salidas también de lo que necesitamos trabajar para que esa energía se movilice. Bien. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, la verdad que un gusto como siempre, Marce, y bueno, seguimos aprendiendo por este canal, por estas charlas que la verdad que son muy productivas realmente, ¿no? Claro, y entonces es muy importante para que entendamos la conexión de las emociones de nuestro cuerpo. Por eso la astrología médica nos ayuda tanto a entender que no solo tiene que ver con un proceso físico, tiene que ver con un proceso físico, emocional, mental y espiritual, que precisamente con los nodos lo vemos, ¿no? Muy bien, María Marta, muchas gracias por compartir tu historia, por también enseñarnos este proceso que para muchos puede ser, no, esto es tan difícil, mi carta es tan compleja, pero realmente no se trata de eso y tú tienes la capacidad de verlo. Sí, la carta natal de cada uno de nosotros lo tenemos que mirar con cariño y trabajarla, y creo que es lo más importante. Y tratar de comprendiendo con ayuda de otros profesionales, sin lugar a duda, por eso te agradezco montones. Y lo interesante de esto es que la astrología médica ayuda mucho y no se habla lo que se tendría que hablar. La verdad, se tendría que dar mucho más. Muy bien. Marce, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Todo. Nos vemos, que pases bien.